al panel de discusión Políticas Públicas, Regulación e Instrumentos Económicos para la Descarbonización de la Economía, que será moderado por María López Castaño. Ella es la directora de Publicaciones Semana Sostenible. Como panelistas estarán Helen Mumford y John Fullerton, a quienes ya presenté previamente. También estará Sergio Salas, gerente senior de Cambio Climático y Energía de PricewaterhouseCoopers. También estará Camilo Rojas, ejecutivo principal de la Dirección de Ambiente y Cambio Climático del Banco de Desarrollo de América Latina, y Silvia Liliana Calderón, subdirectora de Desarrollo Ambiental Sostenible del Departamento Nacional de Planeación. Bueno, primero que todo, quiero agradecerle a nuestros panelistas por este maravilloso espacio. Creo que ha sido una mañana en donde para muchos de nosotros hay cierto nivel de tranquilidad. Lo que se presenta en el mundo son oportunidades. Lo que realmente entendemos es que cuando se le mete una ecuación de costo-beneficio, cuando se entiende el costo que tiene para un país el cambio climático, las acciones empiezan a fluir. Empieza el gobierno, la empresa privada y la sociedad civil a articularse y a trabajar en conjunto. Sin embargo, hay 1000 preguntas y hay muchísimos retos. Entonces, tal vez quisiera arrancar contigo, Silvia, para aterrizar la discusión de Helen, con estos ejemplos internacionales, con unos números importantes, con un tema en donde Colombia está aportando en el tema de reducir subsidios a las empresas extractivistas, en donde realmente hay unas oportunidades importantes en infraestructura, en la construcción de ciudades, en términos de territorio y planeación de tierras. ¿Cómo aterrizamos todo esto al panorama nacional? Desde Planeación Nacional, muchas gracias. Desde Planeación Nacional, el año pasado sacaron un estudio importante. Hay números nacionales en donde ya entendemos cuánto nos cuesta el cambio climático, ya entendemos cuáles son esos sectores y esas industrias en donde tenemos que empezar a invertir para que haya un cambio tecnológico y haya una reducción significativa de emisiones de carbono. Pero ¿cómo aterrizas todo esto y cuál es, digamos, la apuesta de Planeación Nacional? ¿Y cuál es la línea de trabajo? Bueno, María, muchas gracias por la invitación y saludo también al público y a los panelistas y demás miembros de este escenario. Bueno, empecemos entonces un poco hablando de los costos económicos del cambio climático en el país. El DNP el año pasado lanzó un estudio donde mostraba que el cambio climático tiene un impacto en la productividad de los sectores económicos. El estudio básicamente se enfocó en 5 sectores: el sector agrícola, ganadero, el sector forestal, el sector pesquero y el sector de transporte, y identificábamos que todos estos sectores nuevamente tenían, el cambio climático podría impactarlos negativamente, y en general estos impactos agregados en la economía podrían generar que el país cada año perdiera 0.5% de su Producto Interno Bruto por efectos del cambio climático. Entonces, en general, sabemos que el cambio climático es una realidad que nos está costando en la economía. Si bien lo que está pasando actualmente es un tema de variabilidad climática con el escenario del Niño, que ya ha sido declarado un escenario, digamos, de un Niño fuerte, sabemos que la economía va a sufrir. En esa medida, esta es una justificación suficiente para que los sectores económicos pues, quieran cada vez más adaptarse al cambio climático, generar de alguna forma medidas que reduzcan esta vulnerabilidad, pero también identificar cómo ellos pueden contribuir para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero pues, que causan el cambio climático. Desde el punto de vista de las políticas públicas, el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 plantea una visión novedosa. El objetivo del Plan de Desarrollo, como ustedes han escuchado muy bien, es un objetivo de que Colombia avance hacia la construcción de paz, hacia la reducción de las inequidades y hacia la educación. Y para lograr este objetivo hemos reconocido que hay una estrategia transversal al desarrollo, que es una estrategia de crecimiento verde. ¿Qué es el crecimiento verde? El crecimiento verde es un enfoque que busca que Colombia se desarrolle económicamente y que genere beneficios sociales, pero sin agotar la base de los recursos naturales. Y en esta medida sabemos que este enfoque trasciende la agenda del sector ambiental. Es un enfoque básicamente que tiene 3 objetivos y ya vamos a hablar entonces del tema de la reducción de emisiones.
El primer objetivo es un objetivo sectorial, donde reconocemos que la forma en que los sectores van a mejorar su competitividad en el mediano, en el corto, mediano y en el largo plazo, es a través de medidas de uso eficiente de los recursos naturales, es a través de medidas bajas en carbono. Y precisamente los sectores entonces en esa medida se comprometen con unas metas específicas. El sector de transporte en el Plan Nacional de Desarrollo, pues el Ministerio de Transporte tiene una meta de aumentar el porcentaje de la carga del país que es movilizada mediante modos diferentes al carretero. También tiene metas relacionadas con el transporte de pasajeros a través de medios no motorizados. El sector eléctrico también tiene metas relacionadas con aumentar la participación de energías no convencionales en el sistema eléctrico no conectado. El sector agropecuario también tiene metas relacionadas con el uso de las hectáreas cubiertas con sistemas eficientes, sistemas que responden a un ordenamiento productivo sostenible. En general vemos que los sectores, digamos, por efectos por un lado de los costos del cambio climático, pero también por efectos de ver oportunidades relacionadas con mitigar el cambio climático, están haciendo apuestas para avanzar hacia una economía cada vez más descarbonizada, que era de alguna forma el nombre de este panel. Para lograr el crecimiento verde, entonces, no solamente necesitamos unos sectores comprometidos que reconozcan, digamos, los beneficios del crecimiento verde, sino también un sector ambiental, obviamente, que haga su trabajo de conservar los recursos naturales y de asegurar un aprovechamiento sostenible. Y finalmente, una economía también que reconozca la necesidad de crecer, reduciendo las vulnerabilidades al cambio climático y en general la variabilidad climática. Esa es la apuesta del Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo también planteó que esto es un proceso que toma tiempo, transformacional, y por lo tanto plantea la necesidad de promover y formular una política de crecimiento verde de largo plazo. Una política que está basada en la innovación, como lo decía Helen, la innovación es fundamental para que los sectores puedan adoptar nuevas tecnologías que le generen efectivamente beneficios y eficiencias. Una política que también entienda los incentivos en la economía existentes. Hay muchos incentivos en la economía que no nos dejan avanzar hacia una economía bajo en carbono. Tenemos que mapearlos, identificarlos y de alguna forma pues promover la modificación de estos incentivos y identificar otros incentivos nuevos que podrían facilitar este proceso hacia una economía baja carbono. Este es básicamente un resumen de la apuesta del Plan Nacional de Desarrollo de promover crecimiento verde y que consideramos que es un avance muy importante frente a los planes de desarrollo anteriores. Bueno, Silvia, tú tocas un punto que en lo personal me preocupa muchísimo como periodista y como ciudadana, y es cómo logramos cerrar la brecha entre el papel y la realidad. Cómo logramos aterrizar un concepto de economía verde envolvente dentro del Plan Nacional de Desarrollo cuando la política en terreno es totalmente inconsistente, incongruente. Y quiero traer a los demás panelistas a esta discusión. Ellen y John, how does this work in the world? How do you bring down from the paper to the reality? Y para ponerles un ejemplo muy concreto, hablaste de dos temas que me parece importante abordarlos en esta discusión. Se planea reducir emisiones optimizando las vías o los ríos, la navegabilidad de los ríos de este país. Sin embargo, el río Magdalena, que es la vía arterial de nuestro país, donde vive el 77% de la población colombiana, es un proyecto que no tiene estudios ambientales independientes, es un proyecto que va a impactar a la comunidad local. En términos de energía, la Comisión Reguladora de Energía y de Gas, hace 15 días, emitió una resolución en donde va a promover las termoeléctricas de carbón en un momento en donde el mundo se está descarbonizando. Entonces, ¿cómo abordamos ese reto como país? ¿Cómo logramos aterrizar la política pública para que efectivamente en terreno suceda algo? John. Bueno, es la primera vez que vengo a su país, lo cual hace que sea una pregunta muy difícil. Y no quiero dármelas pensando que les tengo una solución,
Pero lo que yo veo, lo que creo, por lo que veo en otras partes del mundo, que sí está funcionando, es cuando las comunidades a un nivel muy local participan de una manera muy proactiva. Y para repetir lo que dije durante mi charla, el tema, en mi opinión, no es el crecimiento verde, sino la calidad del crecimiento. El crecimiento verde me pone nervioso porque es muy atractivo. ¿Quién no estaría a favor de un crecimiento verde? Pero es más bien la calidad holística del crecimiento, el que importa realmente o lo que importa realmente. Yo le recomendaría empezar, y es maravilloso que hablemos a nivel de país, pero inclusive debemos acercarnos más a las comunidades ribereñas que viven a lo largo de este río y hacer que ellas mismas contribuyan y participen en la planeación misma para que las consecuencias que de pronto no se vean en Bogotá sí se tengan en cuenta en el proceso de planeación. Eso es lo que les puedo aportar. Bueno, quiero agregar un poco lo que Jonathan acaba de decir. Estoy de acuerdo en la importancia de hacer participar a las comunidades locales y los diferentes actores y grupos de interés. Pero lo que Silvia mencionó antes en términos del proceso que se hará para Colombia y empezar a mapear los diferentes incentivos para entender realmente qué está sucediendo en términos de la economía y de política y de los factores inductores y entender cómo están alineados o quizás no alineados. Y bueno, para ser franca, vamos a volver a esto, pero en muchos países hemos visto que las políticas están desalineadas, o sea, unos están empujando en una dirección, poniendo el precio del carbono acá, pero por otro lado el gobierno puede estar dando subsidios a los combustibles fósiles. Entonces hay una contradicción que resulta costosa y difícil, pero en realidad no está dando ningún efecto positivo. Entonces tiene que haber alineación, mapear los incentivos, entenderlos y luego modificarlos. Creo que eso es esencial. Un ejemplo, usted mencionó las carboeléctricas, bueno, Colombia es una gran exportadora de carbón y gran productora. Y es un área en donde la Comisión Global hemos hecho recomendaciones muy determinadas en cuanto a que rápidamente debemos alejarnos del uso del carbón en el mundo. Ya no es un combustible en el cual valga la pena invertir y estamos empezando a ver cómo muchos países se están alejando del carbón, no necesariamente por la parte climática, sino porque definitivamente es uno de los combustibles más contaminantes en términos de gases de efecto invernadero, pero también por los impactos en la salud. A nivel mundial tenemos 3.7 millones de personas que mueren por contaminación del aire de manera prematura cada año, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Y el carbón no es el único elemento, pero sí es uno de ellos. Hay otros, pero es algo que no tomamos en cuenta cuando estamos optando por dónde invertir. Entonces, primero que todo, alejarse del carbón rápidamente, es lo que les digo. Y para cualquier inversión en el campo de la energía, tenemos que tener en cuenta todos los costos y todos los beneficios, incluyendo la contaminación del aire y sus impactos. No es solamente la parte financiera inicial y qué tan rápido podemos obtener las diferentes gigatoneladas que necesitamos. No, tenemos que ver qué es lo que estamos recibiendo, además de todo eso. Es algo que muy bien vale la pena considerar. Sí. De todas maneras, digamos, en este tema de cambio climático, todos los países van a tener que alinear sus políticas, sin duda. O sea, estamos frente a un hecho irreversible y a un hecho absolutamente transversal que toca, digamos, diferentes tópicos y, por supuesto, toca el tema económico de cada país. Definitivamente un país que no esté trabajando en el tema de cambio climático es un país que poco a poco se va aislando desde muchos puntos de vista. O sea que, digamos, personalmente mi visión es que finalmente las políticas que no estén acopladas con el tema van a tener que acoplarse. En el caso colombiano, nosotros desde CAF hicimos un análisis para toda la región, para cerca de poco más de 20 países de los INDCs, que son prácticamente las cartas de navegación que los países han expresado transitarán durante los próximos 20 años, por lo menos, al 2030 y un poco más. Son cartas de navegación, digamos, algunas con cierto grado de ambición, pero definitivamente todas, digamos, con una cantidad de compromisos, por lo menos de reducción del 20, del 30%, algunas condicionadas. Y eso, digamos, para la banca en general y para los inversionistas son señales y son oportunidades que definitivamente, digamos, hay que ir trabajando, digamos, en el marco del tiempo. Realmente, personalmente veo que digamos, hay un buen trabajo, hay optimismo sobre lo que se va a hacer. Esta figura de los índices es una figura supremamente aterrizada que por supuesto, digamos, será sujeta a revisión
y nada raro que más adelante, digamos, lo que son contribuciones se vuelvan temas de pronto vinculantes, y ahí realmente el tema va a cambiar sustancialmente y va a tener que trabajarse bastante más en serio en el tema de aterrizar las políticas, los planes a proyectos. El ejemplo del gobierno colombiano en este, digamos, paneo que hemos hecho sobre todas las NDC es excelente, o sea, yo creo que es de las mejores NDCs de la región, a nivel global también es bastante interesante. Justo tuvimos un foro de cambio climático ahora en Chile a principios de septiembre, y varios inversionistas destacaron el NDC de Colombia porque muestra claramente rutas de inversión, o sea, cuando uno mira todo lo que es el plan de mitigación a nivel de los 8 sectores, de los 8 PAS que tiene, uno ve que allí se pueden identificar proyectos que se puede ir en profundidad realmente a generar inversión, a generar acción climática. Lo mismo sucede en el campo de la adaptación. Entonces, en suma, me parece que es un buen momento para actuar, y desde el lado financiero, digamos, hay señales claras y recursos, ¿no? De otro lado, me adelanto un poco a una pregunta que podría ir más adelante, y es desde el lado financiero, hoy en día, digamos, hay una serie, digamos, de fondos que le apuestan al tema. El principal, por supuesto, es el Green Climate Fund, y diría allí que estos recursos apuntan a aterrizar también esas políticas, porque finalmente son recursos frescos, muchas veces recursos abaratados, sobre los cuales, digamos, los inversionistas van a tener apetito, digamos, para poder reverderizar sus portafolios. Bueno, primero que todo, buenos días para todos, gracias por la invitación. ¿Cómo pasar a la acción de una buena documentación y una buena planeación, que es lo que hoy creo que tenemos? Creo que es importante ya empezar a bajar todos estos lineamientos de política a, por ejemplo, los planes de gobierno departamentales, donde efectivamente se empiecen a adoptar y empiece esto a rimar con lo que desde la nación se está proyectando. Creo que hay que tomar claras acciones, por ejemplo, en combustibles. Creo que es el momento ya de empezar a pensar y hacer muy rápidamente, por ejemplo, un potencial que tiene Colombia grande en materia de biocombustibles de segunda generación lignocelulósicos, y aprovechar todos esos residuos que hoy precisamente tenemos en el campo y que muchas veces son quemados, generando gran cantidad de gases de efecto invernadero, y coger esos residuos y potencializarlos precisamente en biocombustibles de segunda generación, y aumentar ya, no esperar más, para aumentar el porcentaje de mezcla en la gasolina con este tipo de bioetanol de segunda generación, generando un impacto positivo desde todo punto de vista, incluso más allá de la parte de gases de efecto invernadero. Y hoy, que estamos precisamente con este clima y con todos estos incendios que tiene el país, efectivamente eliminar eso, porque muchos se están dando precisamente por esos esquemas que pierden control, que en determinados momentos se plantean como controles, pero realmente salen de control y generan todos esos impactos negativos. Importantísimo la actuación de las corporaciones ya en el hecho. Creo que las corporaciones ambientales deben empezar a jugar un papel supremamente importante en bajar todos esos lineamientos que se hacen hoy desde la parte de arriba, desde la parte, digamos así, ley, y bajarlos ya concretamente a acciones que se pueden tomar allá en departamentos y en ciudades. Creo también que es muy importante fomentar de forma ya la inversión privada, y eso se puede hacer con la generación de mercados de carbono. Creo también que los impuestos al carbono no promueven y optimizan procesos, sino precisamente un mercado sí hace eso, hace que se optimicen los procesos, y desde el punto de vista de la industria genere inversión, porque genera optimización en los procesos, y ahí es donde uno llega a esa famosa frase de que el ambiente sí paga. Entonces, creo que eso es muy importante. Creo que lo que está pasando hoy en este momento en Colombia, pues, con relación a que hay que generar en este momento electricidad en las termos, es un momento coyuntural. Lamentablemente Colombia no venía preparado para algo así como lo que está pasando hoy, y al bajar agua pues necesariamente hay que prender las termos, porque si no nos vamos a quedar sin electricidad. Pero es un momento coyuntural, precisamente este es el momento para actuar, para que cuando vuelvan a suceder cosas
extremas como la que está sucediendo hoy, efectivamente tengamos energía de respaldo eólica y en otro tipo, cogeneración, por ejemplo, a partir de residuos, y efectivamente podamos tener una respuesta diferente a la que hoy damos, porque pues efectivamente sin energía no se puede quedar el país. Entonces creo que son como esos 3 puntos de forma muy concreta donde hoy hay que actuar de forma rápida y a partir, como Camilo lo decía, de ese índice que efectivamente es bien planteado, trabajar ya en esos mercados de carbono, trabajar ya en materia de biocombustibles y sin lugar a duda, trabajar en toda esa parte de potencial que tenemos en bosques, en la parte de reforestación, darle rápido énfasis a los proyectos RED en Colombia y buscar precisamente apoyar todos esos créditos de carbono que pueden salir mediante esos proyectos en un mercado nacional de carbono que los active y precisamente promueva la inversión hacia esos proyectos. Muy bien, Sergio. Y ¿Aló? ¿Me oye? ¿Sí? Y creo que es muy importante hablar de coyunturas, porque el bajón del precio del petróleo logró lo que ningún ambientalista había logrado en los últimos 60 años. Y digamos que realmente es importante entender cómo en este momento específico podemos aprovechar esa ventana de oportunidad para tomar acciones concretas. En un blog, Ellen, tuyo, de este año, comienzos de este año, tú hablabas de la importancia de entender que esa ventana de oportunidad, esa ventana cada día se va a cerrar más rápido y tenemos muy poco tiempo para tomar acciones. Es incompatible una política de crecimiento económico robusto frente a la acción climática. ¿Cómo compaginan los países que están en vía de desarrollo? Y esa eterna puja entre los desarrollados y los en vía de desarrollo que dicen, no señor, un minutico, yo me tengo que desarrollar, yo tengo que crecer. No tenemos tiempo. ¿Cómo ves tú, cómo analizas ese tema? Y sobre todo, a los panelistas, ¿cómo ven el tema desde política pública y mecanismos de financiación desde el sector público, desde la empresa privada, pero también desde la sociedad civil? Muchas gracias. Yo creo que tuvimos un momento en donde había muchas ventanas de oportunidad o que están abiertas y se están cerrando a diferentes ritmos. Estamos tratando de aprovechar estas ventanas mientras están abiertas. La bajada en los precios del petróleo es una. Es un momento en donde podemos sustituir los combustibles fósiles, podemos poner energía o reformas en la energía y en la determinación de precios del carbono. Es algo que se puede empujar y hay que hacerlo correctamente para que dure y para asegurar de que estamos cuidando los hogares de bajos ingresos, pero muchos gobiernos han visto que hay que aprovechar esto. También hay otras oportunidades. En Colombia, con el proceso de paz, ustedes tienen una gran oportunidad en cuanto a ver qué pueden hacer en términos de restaurar el deterioro en la agricultura, en las tierras agrícolas. Sé que el gobierno está mirando esto de manera muy activa, tanto como actividad, como oportunidad para poder disminuir las emisiones y lograr sus metas, sino también para sus campesinos y hogares que viven allí. ¿Cómo es que Colombia puede construir y fortalecer la industria allá? Es algo en donde estamos trabajando y esperamos ayudarlos. Así que hay diferentes oportunidades. La eficiencia energética es una de ellas, el costo reducido de las energías renovables y cómo ahora se han vuelto más competitivas en cuanto a costos es muy importante. Desafortunadamente, lo que hemos visto en muchos países es que la gente ni siquiera sabe lo más baratas que son las renovables en comparación con los combustibles más tradicionales. Se basan todavía en datos de hace 5 años, por ejemplo, y no estás considerando el costo completo de los combustibles fósiles. Es algo que tenemos que poner sobre la mesa a la hora de tomar decisiones. Un punto que me gustaría mencionar acá y que creo que es importante al haber oído la perspectiva empresarial, que creo que es fantástica. ¿Cuántos tenemos acá de empresas colombianas? Bueno, veo que tenemos bastantes personas, porque una de las cosas que vemos en nuestro trabajo cuando vamos a hablar en diferentes países, en diferentes circunstancias, cada uno de ellos, siempre la pregunta fundamental o el asunto fundamental es crecimiento. Quieren crecer, necesitan crecer. Esa es la primera pregunta. Entonces lo que decimos es sí, eso es esencial, pero ¿cómo se puede lograr a la vez que también se introducen acciones climáticas? Y uno de los retos que enfrentan estos gobiernos, y Silvia y sus colegas
probablemente lo han dicho, es que todos aquellos que quieren resistirse a las reformas serán muy vocales, estarán en las oficinas del gobierno, estarán quejándose, y aquellos que apoyan las reformas, y espero que los que hayan levantado la mano acá de diferentes empresas estén apoyando las reformas, necesitamos sus voces para ayudar a apoyar al gobierno a lograr lo que necesita hacer, porque aquellos que van a objetar esto van a ser muy sentidos, se van a hacer sentir. John, bueno, creo que reconozco que el crecimiento es un imperativo, sobre todo en mercados emergentes, así que eso lo entiendo perfectamente. Pero después de haber visto las consecuencias de una economía obsesionada con el crecimiento, como es el caso de los países de Norteamérica, puedo mostrarles investigación que muestra el desacoplamiento del crecimiento hacia la prosperidad del crecimiento del PIB, devolviéndonos hasta los años 70 del siglo pasado. Vivimos bajo una ideología falsa en cuanto a que la ruta hacia la prosperidad es el crecimiento. No tengo nada en contra del crecimiento. Quiere decir que tenemos que pensar mucho más profundamente cómo es que crecemos, cómo es que nos desarrollamos. Ese es mi mensaje. Yo tengo una pregunta respecto de la teoría del capitalismo regenerativo. Este ve el desarrollo sostenible como un proceso lineal y este es un enfoque un poco más circular, porque ciertamente se complementan, pero en términos de la teoría conceptual, es decir, cuáles son las diferencias y por qué no forma esto parte del pensamiento del desarrollo sostenible, o si forma parte de él. Yo estoy convencido que sí. Por ejemplo, mejor dicho, voy a tratar de hacerlo más tangible. Es decir, si la circulación o si aceptamos la premisa que la economía humana es un sistema tal como cualquier sistema natural, si rechazamos esa premisa, entonces necesitaríamos un debate diferente, pero si aceptamos la premisa, entonces las cabalidades que yo describí y la mayoría de los pensadores de sistemas estarían de acuerdo porque provienen de la ciencia de los sistemas. Y la circulación es una cualidad importante. O sea que en vez de medir el crecimiento del PIB como una métrica del éxito, ¿por qué no medimos la circulación? La circulación de materiales al interior de una economía. Nosotros tenemos un término para ello que es... A ver, se me fue la palabra. Sí, los economistas tienen un término para definir cuánto dinero se reinvierte en la economía local. Es decir, si uno crece porque viene una empresa internacional y abre una tienda de Walmart, qué sé yo, pero la mayor parte del dinero le entra a las arcas de Walmart, el crecimiento de ello en el PIB, escojamos una cifra cualquiera, 100, pero la cantidad de dinero que circula en la economía local va a ser muy pequeña porque ellos pagan un salario mínimo y le sacan las mayores utilidades posibles y todos los bienes y mercancías vendidas en la tienda, todas típicamente provienen de centros de bajo costo, mientras que si nos organizamos en torno a la meta de maximizar la circulación de materiales y dinero en la economía local, entonces tenemos todos estos circuitos secundarios que ejercen un efecto de multiplicador. Esa era la palabra que quería. Sí, entonces en vez de tener un crecimiento de 100 en el PIB, podemos, por ejemplo, llevarte a las dos mitades de Michigan y el efecto que esto tiene en términos de prosperidad real. Entonces sí, lo que importa es cómo crecemos y no tanto cuánto crecemos. Pero hablemos de mecanismos financieros. Sin duda alguna el sector financiero es el único que tiene dientes en esta operación. Es el único que realmente puede recoger créditos, exigir reducción de impacto ambiental en los grandes proyectos que financia. ¿Cuáles son las tendencias que se vienen y qué tanta responsabilidad podemos recargar sobre el sector financiero para poder canalizar esos recursos hacia una economía baja en carbono? Y bueno, ¿y qué tanto están ustedes o el sector dejando de financiar aquellos proyectos que van en contravía de una economía baja en por supuesto, sí. Sin duda, en general, digamos, la banca de desarrollo, digamos, en los grandes proyectos viene trabajando ya desde hace varios años, por lo menos más de una década, en el tema, digamos, de cambio climático y dando señales realmente que son proyectos que merecen, digamos, una mirada particular.
con el paso del tiempo y las nuevas oportunidades que hay, los bancos en general, digamos, han visto en todo lo que se llama climate finance una oportunidad de, digamos, de trabajar mucho más de cerca con proyectos que realmente muestren esas bondades. ¿Qué es lo que uno ve, digamos, en el mercado internacional de recursos para este tipo de proyectos? Uno, que generalmente, digamos, hay indicadores que señalan que podrían accederse, digamos, a unas tasas preferenciales si el proyecto de alguna manera mitiga, reduce emisiones o si el proyecto cumple con criterios de adaptación a cambio climático. Ya ese, digamos, es una señal que para los inversionistas empieza a ser positiva porque empieza, digamos, a generar proyectos un poco más rentables. El segundo tema que se está viendo también es en la estructuración de proyectos. Es bien importante, digamos, crear capacidad en la estructuración, porque hemos visto que muchos de los proyectos son rechazados porque la manera, digamos, como se aborda, cómo se formula el proyecto, deja en un segundo plano todo el componente, digamos, de cambio climático, el tema ambiental, y realmente hoy en día, digamos, se vuelven proyectos inviables bajo esas condiciones. De tal manera que, digamos, desde CAFI, también desde varios fondos, se ha visto la necesidad de asignar recursos para que, digamos, la formulación de los proyectos sea consistente. No solo, digamos, durante la etapa de construcción, sino durante la misma operación. Lo que hemos visto en general con estos fondos es que también se exige, digamos, un monitoreo, y este punto es central, que los proyectos durante la etapa de construcción y la etapa de operación estén monitoreados para ver si realmente están cumpliendo con aquellas variables de cambio climático, de medio ambiente que se definieron al comienzo. Con base en eso pueden haber unos premiums, concretamente nosotros en Colombia y en México y en Ecuador estamos trabajando con proyectos en el área de residuos, donde además de que pueden acceder a recursos, digamos, abaratados, tienen la posibilidad, digamos, de recibir una compensación por tonelada de CO2 reducido, como antes, digamos, era el MDL. En general, digamos, todo el tema de financiero está dirigido a que los proyectos evidencien, digamos, esas bondades, puedan acceder a tasas preferenciales y puedan eventualmente generar premiums. Ahora, de otro lado también, hablando, digamos, ya a nivel de política y de las contribuciones de los países, va a ser también clave que el financiamiento se dirija a esos proyectos que estén dentro de esos portafolios. Los países van a tener mucho interés de que se pueda implementar lo que ellos han manifestado, digamos, ante la Convención de Marco de Cambio Climático. Bueno, quisiera opiniones frente a los mecanismos económicos de reducción de emisiones. Claramente esta es una ecuación que requiere muy buena política pública, muy buena coordinación, pero requiere mecanismos del mercado y de la economía que funcionen. Las críticas son innumerables, cap and trade, los bonos de carbono, que son un tema que solo funcionan con cooperación internacional y no hay mercados reales. ¿Qué tan veraces son esas críticas? ¿Cuáles funcionan, cuáles no y cuáles deberíamos adoptar en Colombia? Bueno, antes de hablar de las críticas a los instrumentos, quería contarles un poco un ejercicio que hizo el Departamento Nacional de Planeación de analizar cómo la implementación de carbon pricing, de precios al carbono, bien sea a través de impuestos, a través de cap and trade, podría acelerar el proceso del país hacia la descarbonización de la economía y específicamente del sistema energético del país. Y encontramos que este tipo de instrumentos sí podrían efectivamente promover la descarbonización, principalmente a través de la sustitución del consumo de energía hacia electricidad de los sectores. Estamos hablando del sector residencial, del sector de transporte, del sector de industria, hacia la electricidad, porque la electricidad en Colombia pues tiene digamos un potencial de ser baja en carbono y a través de la incorporación de energías eólicas y energías solares en la generación de energía pues podríamos tener una electricidad cada vez más baja en carbono y por lo tanto sí los diferentes sectores de la economía sus demandas energéticas las cumplen con electricidad y no con gasolina y no con carbón y no con gas, pues entonces podríamos avanzar en ese sentido. Ahora, la pregunta clave es esa, ¿cómo vamos a diseñar unos instrumentos económicos que sean efectivos, unos instrumentos económicos que, bueno, una vez tal vez, claro, que sean efectivos, ¿cuál es la base gravable si fuera, por ejemplo, un impuesto?
una vez, digamos, obviamente surtido el proceso político, porque el proceso político es un proceso que pues, refleja la democracia. Si hay sectores que se van a ver afectados, ellos van a ser vocales, como lo decía Helen, y la democracia pues tiene que de alguna forma tratar de que el bienestar de la economía, el bienestar de, sobre todo las personas más pobres del país, pues pueda mejorar. Entonces, una vez surta el proceso político, la pregunta es cómo diseñamos unos instrumentos que nos lleven efectivamente a lo deseado, y cómo estos instrumentos están alineados con las políticas de crecimiento de los sectores económicos. Entonces creo que, bueno, tal vez a nivel internacional hay muchas más experiencias de cómo hacer mercados del carbono eficiente y cómo hacer también pues, impuestos al carbono, digamos que generen crecimiento al mismo tiempo de reducir las emisiones. Creo que era el único que estaba oyendo la traducción. Bueno, en fin, esta es una pregunta que me lleva a plantear mis opiniones personales. Y yo diría que lo más importante o el vehículo más importante que aún no tenemos en nuestras opciones es la idea de tener algo común, porque es que tenemos el sector público, el sector privado, pero no tenemos un sector común. Entonces la atmósfera, por ejemplo, es un sector común, es un bien común, y si lo queremos contaminar, entonces debemos pagar por contaminarlo. Una persona en Estados Unidos, Peter Barnes, ha escrito mucho sobre este concepto, y lo que él recomienda es que se institucionalicen los comunes más críticos, los ríos, todos los activos naturales clave, y que todos tienen el derecho pues de participar en aire fresco, en agua limpia. O sea que en vez de que esos dineros sean recibidos por el gobierno, que estos dineros sean entregados directamente a las personas que tienen este derecho. Y en el estado de Alaska tenemos un ejemplo con el Alaska Oil Fund, donde todos los ciudadanos de Alaska reciben un cheque trimestral del Alaska Oil Fund simple por ser un residente de Alaska. O sea que eso es una manera de compartir la riqueza natural de una manera ecodemocrática. Y yo he estado pensando en cómo aplicar esa idea a otros flujos económicos importantes. Y, por ejemplo, ampliamos nuestra comprensión y definición de los bienes comunes, y esto se puede tornar ligeramente radical. Pero si yo me invento un nuevo app para un teléfono, estoy aprovechando el desarrollo tecnológico acumulativo de la cultura en la que vivo. Entonces, esta tecnología acumulativa de una cultura no es un bien común también. Y si queremos pensar seriamente en cómo abordar las desigualdades, la inequidad, tal vez tenemos que pensar en reconocer todos los bienes comunes y darle a la gente, o obligar a la gente a cobrar su acceso por parte de una industria. Eso es una idea y es bastante radical. Por el lado más convencional, sí estoy de acuerdo con el sistema cap and trade, que es más elegante, más eficiente, más efectivo económicamente hablando. Son terriblemente difíciles de implementar, y esa ha sido pues nuestra experiencia hasta la fecha, ¿no? Y tal vez hay ejemplos donde estos han funcionado muy bien, pero dado el horizonte de tiempo, yo estaría a favor de sacar subsidios de los combustibles fósiles. Eso lo haría mañana más tardar, y luego implementar un impuesto gradual y creciente a partir de mañana. Hace un par de semanas estaba reunido con un miembro de la junta de Suncor, y él dijo de manera osada: ay, nosotros estamos a favor del impuesto de carbono. Y le dije: ¿usted entiende de que el impuesto al carbono del que estamos hablando es uno que lo podría llevar a la quiebra? Y entonces ahí pues dejó de apoyar el impuesto al carbono. El punto no es el impuesto, sino dejar de quemar combustibles fósiles, y el impuesto es una manera simplemente de desviar los recursos, alejándolos de los combustibles fósiles, más que pagar por su costo, porque uno no puede pagar el costo de destruir el planeta.
en términos de los instrumentos de política. De hecho, estoy ligeramente desacuerdo con dos personas aquí y nosotros sí tenemos mucha experiencia tanto en el precio del carbono como los esquemas de comercialización del carbono. Y lo que hemos aprendido es que ambas cosas se pueden aplicar de una manera eficiente y efectiva. Lo que pasa es que hay que hacerlo bien. Ahora, lo que es verdaderamente emocionante hoy, que no teníamos hace 5 o 10 años, es de tener toda esta base de evidencias, tanto de fracasos de personas que trataron de hacerlo y no funcionó, y por una u otra razón, y que estamos muy conscientes de ellos, y también hay mucha evidencia de los lugares donde están funcionando y ya entendemos por qué funcionan esos contextos, y en muchos casos se debe a que se tiene un precio del carbono ascendente y trabajar de la mano con los actores y el empresariado para acordar el primer nivel y decir que cada 2 o 5 años este va a aumentar. British Columbia lo está haciendo, otros países lo han hecho y han anunciado que eso asegura la certeza empresarial porque las empresas saben qué es lo que va a suceder más adelante. Esa es una de las lecciones aprendidas. Otras es la importancia de los subsidios al consumo de combustibles fósiles, asegurándose que las industrias más afectadas y las personas más pobres, más afectadas, tengan planes de transición para ayudarles a apoyarlos y guiarlos para que esto no sea una sorpresa. En Nigeria tenemos la eliminación de subsidios y el gravamen de un impuesto al carbono. Eso se puede hacer no de la noche a la mañana, pero sí hay muchas lecciones buenas sobre cómo hacerlo bien y cómo estructurarlos. Ahora, lo que sí sabemos es que aun cuando defendemos las políticas de precios al carbono a través de el comercio de carbono, la eliminación de subsidios, esto no basta por sí solo. De hecho, se necesita un mayor número de paquetes, estándares de eficiencia energética, inversiones, transporte bajo en carbono, la regulación, estándares de construcción, hay todo un paquete, y también invertir en innovación por parte del gobierno, o sea que es todo un paquete el que logrará el impacto requerido para transformar las economías. No, definitivamente el tema de los mercados de carbono, digamos, tiene un origen en la eficiencia económica. Cuando se discutió hace más de 10 años el tema, bastante más el tema de los mercados de carbono, prácticamente una de las condiciones que facilitaba un mercado global, que por supuesto sigue siendo totalmente vigente y seguirá siendo vigente, es el hecho de que reducir una tonelada de CO2 en cualquier parte del mundo genera el mismo efecto, pero no vale lo mismo. Seguramente reducir una tonelada de CO2 en Japón, no sé, puede costar $50 y aquí en Colombia cuesta 20, pero el efecto que genera esa tonelada de CO2 reducido en esas dos partes es exactamente el mismo. Desde ese punto de vista es que esa es una, digamos, de las condiciones que necesarias para, digamos, que haya un mercado realmente. Y asociado está, por supuesto, un tema que tocaba Ellen, es el tema del precio del carbono. Si el carbono vale poco realmente, que es la situación que tenemos, digamos, hoy, de alguna manera generalizada, con algunas excepciones, pues realmente no va a interesarle a casi nadie. Entonces, el mercado debe dar señales claras que estamos frente a un bien no solo transable, sino interesante. O sea, hace poco hubo una iniciativa del Banco Mundial, una subasta a nivel global para salir a comprar CERs. Fue una subasta donde prácticamente se estaban buscando bonos de carbono asociados a proyectos de residuos y de plantas de tratamiento de aguas residuales, pero lo interesante, digamos, de esta subasta es que uno generó un precio piso, eso, digamos, da cierta tranquilidad. Dos, se estaba buscando de alguna manera mediante los bonos de carbono lograr desaturar algunas inversiones, digamos, en algunos rellenos que quizás sus quemadores ya no estaban funcionando, etcétera, etcétera. Entonces, en la medida de que haya un precio del carbono, en esa medida, digamos, se desatoran proyectos, se genera un plus sobre el cual, digamos, los indicadores de rentabilidad de un proyecto los hacen muchísimo más atractivos. Ahora, estamos frente a una coyuntura compleja y es que una vez de alguna manera el mercado global ha desaparecido, se entra en una serie de mercados domésticos y de alguna manera regionales donde el gran reto a futuro va a ser links con esos mercados. O sea, una tonelada de CO2 en el mercado de China, hay que ver si es lo mismo que una tonelada de CO2, por ejemplo, en el REGI
o en el mercado de California. Esos son, digamos, puntos simplemente para tener en cuenta, pero de todas maneras hay otra señal importante, y es que muchos países han señalado que van a cumplir sus INDCs, sus contribuciones, también con ayuda de mercados. Eso también, digamos, ya empieza a verse que es una señal que a futuro es un tema que va a estar, digamos, en la economía del carbono necesariamente. Finalmente, yo creo que uno de los grandes retos para Latinoamérica es justo empezar, digamos, a acomodar sus economías para generar, digamos, ese tipo de commodities. Varios países en la región, por ejemplo México, ya ha establecido claramente que las empresas deben empezar a monitorear y a reportar sus emisiones de CO2 por encima de 25.000 toneladas. Sencillamente, lo que va a suceder después y lo que esperaría en países como México y otros de la región es que eso puede ser, digamos, la base de un carbon tax o de un carbon trade. Digamos, de hecho en México pues ya hay un carbon tax, pero sencillamente las empresas tendrán que empezar, digamos, no solo a monitorear, sino a ver cómo emiten menos. De alguna forma eso va a generar un mercado, porque muchas veces hay, digamos, cierto tipo de productos donde pueden necesitar, digamos, compensaciones para acceder a ciertos mercados verdes. Entonces hay que salir a buscar esos commodities mediante los cuales se generan esos plus en los productos y pueden acceder a este tipo de mercados. O sea que yo digo, independiente de lo que ocurra, digamos, ahora en París en diciembre, los mercados pienso que van a ir sí o sí. Claro, digamos, el desarrollo de mercados domésticos en América Latina tomará todavía tiempo, por supuesto los regionales aún más, pero por supuesto es una tendencia que yo creo que de la cual no vamos a escapar. Partiría del hecho de que para el convenio ahora en París, realmente ahí… No se me metan en París, que voy para allá. Bueno, allá. pero partiría Ahora que no, ahí todavía no se ahora habla nos de metemos un en París. mercado. Pero hablemos de qué mecanismos realmente funcionan desde la perspectiva tuya. Mira, ¿Cuáles críticas son reales y cuáles realmente funcionan y se deberían implementar? Yo creo que esto es de un mix, y concretamente para el caso colombiano. En la propuesta que nosotros le pasamos al ministro de Ambiente sobre precisamente el tema, hablábamos de un mix. Colombia, durante los años que ha venido desarrollando proyectos MDL, hoy, si todos esos proyectos estuviesen andando, que no lo están, podríamos en este momento decir que tenemos alrededor de unos 7 millones de toneladas de CO2 equivalente por vía de bonos de carbono, si todos los proyectos estuvieran funcionando, cosa que no es cierta. De esos 7 bajémoslo a 5. ¿Por qué no a 4. funcionaron? ¿Qué pasó? No funcionaron precisamente porque algunos se cayeron, como lo decía Camilo, porque al caerse el valor del carbono internacionalmente, los proyectos dejaron de existir. Pero lo que se venía viendo es que efectivamente esos proyectos se dieron en su momento por esa iniciativa, por ese precio que había del carbono, y se hicieron cosas gracias a eso. Usualmente en Colombia jamás se pensaba en colectar el gas metano de un relleno sanitario, eso se iba al ambiente, y eso se hizo gracias al MDL, gracias a ese incentivo. Ahora, hay que también decir que tras todo eso hay una burocracia que efectivamente, si pensamos en un mercado, hay que disminuir eso para que efectivamente sea eficiente. Pero en ningún momento podemos llegar a negar que eso no generó un impacto positivo en Colombia, en proyectos, en promover, y fue un motor para proyectos. Pero si nosotros hoy miramos y lo comparamos contra la meta de la INDC, pues lo que encontramos es que si sumamos tal vez esos 5 millones de toneladas anuales, y a eso tal vez algunos otros proyectos que están por entrar, no solamente de CERS, sino también de BCUs, hablando de red, pues realmente esos proyectos por sí solos no alcanzan a llegar a ser la meta que está buscando Colombia. Entonces esto es de un mix. Esto necesita efectivamente que sí incorporemos un mercado, que promovamos un mercado para la optimización y para que el sector industrial se mueva efectivamente y la inversión llegue, pero que efectivamente se den unos lineamientos sobre otras acciones, porque solo a punta de créditos no vamos a llegar. Ahora, tan sencillo como esto, puede haber un mercado y una transacción de créditos, pero si lo dejamos muy de carácter voluntario y simplemente
tú hiciste tu inventario, compénsalo, pero si tú no lo quieres compensar y si yo no te pongo una multa para que efectivamente tú digas o compro créditos o pago multa y la multa es mayor, entonces pues no pasaría nada. Entonces realmente esto es de un mix. Para el caso colombiano, no podríamos pensar que solamente sea a créditos, cumplir con esto o solamente otros lineamientos de enforcement. Realmente se necesita un mix en Colombia para que esto pueda, claro está, seguir promoviendo proyectos que se den más y un mecanismo que se ha visto que es muy hábil para ello es precisamente los mercados de carbono. Pero no podemos pensar que sea solamente eso. Colombia jamás llegaría a cumplir la meta que está proponiendo su índice con solamente bonos de carbono. Bueno, y terminemos esta conversación con un término que usaste mucho, que es la voluntariedad. La voluntariedad de los países de adherirse a un protocolo. Nunca se me va a olvidar la foto de Ivo de Broer, jefe de negociaciones de cambio climático en Copenhague, llorando, y los Estados Unidos saliendo del salón porque no iban a firmar. Realmente hemos tenido una secuencia de negociaciones fallidas, porque depende de la voluntariedad de cada país. La implementación nacional, esa reducción del 20%, que es maravillosa, ambiciosa, que permite posicionarnos ante el mundo como un país moderno que está pensando en su desarrollo sostenible, requiere, nuevamente, una voluntariedad del empresariado, un dinero que tiene que salir también del bolsillo, en un contexto en donde la paz puede jugar a favor, en donde la paz y el cambio climático, curiosamente, hacen un paquete maravilloso para poder conseguir muy buenos fondos para financiarlo los dos. ¿Qué va a pasar en París? Realmente, vamos a llegar finalmente a un punto en donde el mundo firme unos compromisos reales. Esto ya pasó de ser un tema de voluntariedad, un tema de supervivencia de la especie. ¿Cómo ven ustedes? Y me encantaría, a modo de conclusión, que cada uno le contara al auditorio qué esperar en diciembre. Bueno, antes se decía que si no estaba Estados Unidos y China y Europa comprometidos, no íbamos a tener un acuerdo. Ya estos países han expresado cuál es su compromiso y pues creo que en esa medida todos estamos siendo muy positivos en que efectivamente se firme un acuerdo. Seguramente no será fácil porque habrá que hacer una negociación, hay diferentes, digamos, puntos de vista, pero pues la perspectiva parece positiva. Colombia se ha comprometido a reducir sus emisiones, el presidente hizo el anuncio el 20 de julio y como tú mencionas vemos que el tema de la construcción de paz genera un escenario muy importante para, con el fin de cumplir ese imperativo del país de cerrar las brechas en el campo, de transformar el campo, de hacerlo más competitivo, existen todos los mecanismos, todos los modelos para que cumplamos esta meta de una forma baja en carbono y bajo en deforestación. Y aquí vamos a tener que recibir el apoyo mucho de la cooperación internacional, pero sobre todo del sector privado, con formas innovadoras de acercarse al problema. Y bueno, en general de todos los colombianos para revisar cómo sacamos adelante el campo del país con un modelo bajo en carbono y bajo en deforestación. Así que voy a ir a París este año, va a ser la primera vez que voy y no es por accidente. Así que yo creo que estos procesos son críticos, pero en realidad son apenas una parte de una historia mucho más compleja que tiene que evolucionar. Lo que necesitamos hacer es sincronizar la política con el sector privado y las actividades del mercado. Por ejemplo, acabamos de ver una caída a la mitad de los precios del petróleo. ¿No será una magnífica oportunidad para poner un impuesto del carbono y empezar a tomar acción? Pero nadie ha hablado en términos de oportunidades de mercado. ¿Y quién va a comprometerse a qué? Cuando de hecho una vez que uno se compromete, uno empieza a pensar, bueno, en realidad, ¿cómo se va a hacer? Así que tenemos que pensar en cómo más que a lo que hemos acordado. Y otra cosa que me hace sentir escéptico en estos procesos es esto
de los activos perdidos, o sea, ni siquiera está en el contexto de estos acuerdos, lo que se llama en inglés stranded assets. Bueno, hablando de reducción de emisiones, hace 4 años había dicho que la pérdida económica, si no producimos, o sea, en caso de que ustedes no conozcan este término en inglés, stranded assets, los científicos han visto que dejamos que podemos quemar el 20% y dejar en reserva el 80% de los combustibles fósiles para siempre. Y estamos hablando de unos 20 billones de dólares. Fue Citibank el que lo expresó, pero es un número masivo. Y parte de la negociación que tenemos que hacer, bueno, el 75% de estos 20 billones está de propiedad de Estados-nación, como Colombia, Venezuela, Arabia Saudita, Canadá, Noruega, Estados Unidos. Y entonces, ¿cómo vamos a decir quién va a sacrificar esos 20 billones de dólares y qué participación? Eso ni siquiera se está negociando. Y esto, si se maneja mal, solo esto ya sería un shock masivo económico para el sistema. La clave es que el sector privado y las políticas se muevan hacia estrategias que nos hagan avanzar hacia reducciones y no hacia discusiones acerca de las reducciones. Estoy de acuerdo con Silvia acá en términos del optimismo. Tenemos muchos compromisos que ya se han expresado y una cantidad sorprendente, como les mostré en nuestra gráfica anteriormente. Ya vemos, de acuerdo con los INDCs de los diferentes proyectos, estamos en una trayectoria hacia 2.5. That was pre-INDCs. Sí, esto fue antes de los INDCs. Bueno, ese número de grados es lo usual. Bueno, hay diferentes evaluaciones, pero si ustedes ven qué países se han comprometido a los INDC, sobre todo las economías grandes, bueno, algunos como Colombia, pero en realidad han sido las economías más grandes. Si lo vemos, es impresionante. Hay mucho. No es lo suficiente todavía, pero está mucho sobre la mesa. No creo que se haya ya terminado, que se haga simplemente porque crean en el cambio climático, sino porque cada vez se están dando cuenta que puede ser positivo para el crecimiento económico y que lo necesito para ser más sostenibles. Un mejor tipo de crecimiento, no solamente más crecimiento, sino un mejor tipo de crecimiento. Para China es algo que va de la mano con abordar la contaminación del aire, que es un problema gravísimo. Es de las peores preocupaciones de los ciudadanos y exigen que el gobierno lo corrija, y al hacerlo también están abordándolo el cambio climático. Hay mucho sobre la mesa y la gente lo está haciendo porque redunda en su interés, en el interés de su país o de su gobierno o de su gente, y las empresas lo quieren. Así que hay mucho y esto es excelente para lo de París. No quiere decir que hayamos terminado ya el partido. Queda mucho por hacer y parte de esto es acordar cómo es que vamos a aumentar esta acción con el tiempo, cuál será el mecanismo intergubernamental para acordar revisar el progreso y cuál es la meta a largo plazo. Los científicos nos dicen que debemos dejar parte de los combustibles bajo el suelo y los científicos también nos han demostrado que necesitamos ir hacia una descarbonización a largo plazo. ¿Cómo hacerlo? ¿Cuál es el proceso para lograrlo? Y el otro aspecto acá es la financiación. Muchas de las acciones que resalté en mi presentación llevarán a ganancias económicas, pero inicialmente se necesitarán inversiones iniciales, no en todas. Hay algunas que se pueden hacer de una vez sin inversión adicional, que uno simplemente puede ir adelante a hacerlo. Es solamente que a veces tenemos las políticas cerradas o la información que no es, pero la financiación va a ser crítica. Y bueno, esperamos tener éxito en París, pero no estamos todavía de acuerdo en qué es exactamente lo que hay que hacer. ¿Qué hiciste acerca de esa foto en Copenhague? Y yo creo que en parte París en parte es un fruto de lo que sucedió en Copenhague. O sea, en Copenhague creo que la comunidad internacional entendió que no podían seguir de alguna forma negociando y que el protocolo de Kioto se estuviera quedando corto para todo, digamos, el nivel de necesidad que hay. Digamos, desde el punto de vista de acuerdos, el protocolo de Kioto está vigente. El protocolo de Kioto está vigente, su primer periodo de cumplimiento fue hasta el 2012 y está corriendo un segundo periodo de cumplimiento hasta el 2020, en primer lugar. Lo que se va a firmar ahora en París está montado sobre una plataforma totalmente diferente, que es la plataforma de Durban, de tal suerte que
lo que en Kioto se llamaba países anexo 1 y no anexo prácticamente ha desaparecido, o sea, estaban bajo la figura de Kioto, estaban la figura de los países que tenían que reducir y aquellos que tenían que ayudar a los que tenían que ayudar a los que tenían que reducir a reducir. De tal manera que el mundo dejó de ser blanco y negro y ahora todos estamos, digamos, en el mismo sitio, o sea, todos tenemos que contribuir. Ya no hay una mirada, digamos, por decirlo así, más benévola para aquellos países que emitan poquito. Todos vamos a tener el mismo rasero y eso es fundamentalmente porque el tema de cambio climático está absolutamente exacerbado. Ahora, lo que va a suceder en París, digamos, va a ser un acuerdo y que seguramente va a haber acuerdo. O sea, lo que uno lee en general indica que pues, prácticamente el escepticismo, que de pronto no haya, la probabilidad es bastante reducida, porque los grandes ya están de acuerdo, China, Estados Unidos, ¿cierto? De tal manera que seguramente se firma en París un acuerdo global, un acuerdo donde asociado está el tema de las contribuciones, asociado están los mecanismos financieros, que también es un tema muy importante, pero tal vez la discusión no pasa por ahí, la discusión pasa es por el grado de ambición. Va a ser importante también en París discutir exactamente qué tratamiento van a tener los INDCs, o sea, dentro de los textos de borrador que se tenían previstos, se discutía, por ejemplo, que los INDCs se fueran a revisar cada 5 años y que de pronto hubiera una primera revisión en el segundo año. Todo esto, exactamente, todo esto porque el ejercicio que va a salir ahora en noviembre y que va a salir después de París, un ejercicio que hace Naciones Unidas con el fin de poner todos esos INDCs en una bolsa y medir, oiga, estas contribuciones realmente van a ser capaces de mitigar lo que necesitamos para que se mantenga por debajo de 2 grados el nivel de incremento en la temperatura global. Esa es la pregunta, digamos, central. Con base en esa pregunta es posible que hayan otras rondas y ajustes, digamos, de las diferentes contribuciones. Entonces yo creo que lo más importante, tal vez que salga de París, es la señal del grado de ambición que van a tener los países. O sea, sí nos comprometemos, pero tenemos que comprometernos a unos niveles donde realmente, digamos, haya el impacto esperado. De hecho, se está hablando un poco que se esperaría, digamos, tener un carbono neutro al 2050, que es una super meta realmente, pero, digamos, el lanzamiento que hubo ahora en la Semana de Clima en Nueva York, hubo el lanzamiento de carbono neutro, son iniciativas de cierto tamaño que ya empiezan, digamos, a dar señales en diferentes sectores económicos que estamos caminando hacia allá y que vamos a caminar, digamos, tal vez con regulación, con términos vinculantes, pero que también queremos navegar hacia allá, digamos, en el mundo del carbono voluntario. Bueno, yo creo que voluntad es lo que hay hoy y gracias a Dios ese es el motor que está moviendo todo esto. Vemos que incluso hay voluntad incluso más allá de lo que se quiere firmar en París. Hoy vemos un estado de California, precisamente en la semana de Nueva York, como efectivamente con metas mucho más allá, y vemos lo que ahora llamamos los convenios jurisdiccionales, departamentos, ciudades, comprometiéndose incluso con cosas más allá, más agresivas de lo de París. 2 departamentos nuestros estuvieron allí en Nueva York, Guaimía y Guaviare, comprometiéndose a firmar el convenio de California, algo importantísimo que no se había visto. Están ahora a punto de firmarlo ya en finales de octubre, noviembre. Entonces están comprometiéndose con esas metas, incluso mucho más allá de París. Vale la pena que nosotros les estamos ayudando con decir que nosotros les estamos ayudando para todos sus compromisos y la planeación que están haciendo. Entonces, voluntad hay. Diría yo que hoy IETA, porque es, digamos, una entidad que busca promover todo lo del carbon pricing, todo lo de los mercados de carbono, de cierta manera está empujando para que en París se genere al menos una frasecita con relación a la parte de comercio de emisiones. Hoy no está eso, pero algo que está muy importante es esos INDC, porque es que sin ese compromiso, que entre otras es voluntario y se quiere que llegue allá y se convierta precisamente en algo que deje de ser tan voluntario sino un compromiso, pero nace una voluntad. A nadie le dijeron ponga el 20, el 30, no, cada país está diciendo cuánto aporte, eso es voluntad.
Entonces creo que ese es el motor, eso es lo que está moviendo esto. Y a partir de ahí se pueden generar muchas cosas más porque se evidencia que existe esa voluntad, que existe ese motor, y ojalá quisiéramos que hicieran cosas más rápido y que en París se aterrizaran cosas. No va a ser así, pero de todas formas esos INDC yo lo considero como un gran motor para las cosas que vienen de ahí en adelante. Bueno, muchas gracias, ha sido realmente maravilloso poder conversar con ustedes, oír sus opiniones, pick your brains apart. Para nosotros es una experiencia de aprendizaje muy valiosa y quisiera terminar este panel con una reflexión, y es que no podemos seguirle endosando la responsabilidad a nuestros gobiernos y a las empresas privadas. Y en medio de esta euforia combinada de París, de que finalmente se van a negociar metas concretas de cambio climático, que estamos muy cerca de firmar un acuerdo de paz histórico para nosotros, ninguna de las dos situaciones se pueden poner en marcha si no asumimos compromisos individuales. Y es muy importante que dejemos de echar tanta carreta en estos foros y hagamos reflexiones individuales. Los dejo con una cifra que me compartió la WWF. Un colombiano promedio emite 4 toneladas de carbono al año. Luego asumamos personalmente una meta de reducción del 20%, como lo va a hacer nuestro país. Y los dejo con esa reflexión. Muchas gracias a nuestros panelistas y muchas gracias a ustedes.